¿Qué es un informe de laboratorio? En sentido laxo se trataría de un reporte del trabajo en el laboratorio, empleado para comunicar los resultados que el operario ha obtenido al ejecutar una serie de procedimientos. Sin embargo, a esta definición debemos indicar que existen dos clases de informes de laboratorio: el informe de laboratorio tipo reporte de datos y el informe de laboratorio académico tipo artículo científico. Un informe de laboratorio tipo reporte de datos se organizaría como una tabla de datos, casillas que un operario no calificado o técnico realiza para que estos sean introducidos en una base de datos y luego analizados por un experto. Sin embargo, en este nivel de desarrollo solo implica que el individuo está entrenado para manejar la máquina, sin tener idea de los principios que involucra la interpretación de los mismos, siendo este un nivel académico que pretendemos superar en nuestro curso de Química General. Los informes de laboratorio del nivel académico de tipo artículo científico, como su nombre indica, tratan de emular la estructura general de los documentos que elaboran los científicos para comunicarse entre sí en las revistas indexadas. En este caso, los datos en bruto son acompañados de un contexto que indica la razón para la realización de la operación instrumental, un análisis estadístico de la base de datos obtenida a partir de los instrumentos, un análisis de estos tomando en cuenta el marco teórico y experimentos semejantes realizados por otros científicos y una bibliografía adecuadamente escrita. Estructura de un artículo científico. En última instancia, no es el formato lo que importa, sino lo que subyace, el contenido. Sin embargo, se deben cumplir varios requisitos clave de formato, por lo que seguiremos los lineamientos básicos del INRAD. Los artículos originales de investigación generalmente se estructuran en este orden básico. Introducción. ¿Por qué se realizó el estudio? ¿Cuál fue la pregunta de investigación, la hipótesis a probar o el propósito de la investigación? Métodos. ¿Cuándo, dónde y cómo se realizó el estudio? ¿Qué materiales se usaron? ¿O quién se incluyó en los grupos de estudio? Pacientes, modelos biológicos, etc. Resultados. ¿Qué respuesta se encontró a la pregunta de investigación? ¿Qué encontró el estudio? ¿Fue verdadera la hipótesis a probar? Discusión. ¿Qué podría implicar la respuesta y por qué es importante? ¿Cómo encaja con los que otros investigadores han encontrado? ¿Cuáles son las perspectivas para futuras investigaciones? La trama y el flujo de la información en el formato INRAD se explican por un modelo de reloj de arena, de lo general a lo específico y de regreso a lo general. El formato INRAD ha sido adoptado por un número cada vez mayor de revistas académicas desde la primera mitad del siglo XX. En las siguientes secciones se dará una indicación de cómo se escribe generalmente un artículo científico y cómo deberá escribirse el informe de laboratorio en este curso de Química General, especialmente para evitar el ya mencionado bloqueo del escritor. Sin embargo, antes de eso hay algunas indicaciones muy generales. La primera, no emplear hojas de respeto ni espacios innecesarios. Trate de ahorrar la mayor cantidad de espacio posible. Lo segundo, escriba a doble columna. Esto ahorra espacio. Trate de copiar la silueta que se muestra en las siguientes imágenes, donde podemos ver que solo en los primeros textos de la estructura INRAD hay una escritura a columna simple, que sería el resumen, los títulos y la información de los autores, pero desde la introducción hasta el final se escribe a doble columna. Los encabezados. Los encabezados hacen referencia al título, nombres de los autores y afiliaciones institucionales. Estos encabezados solo deben abarcar unas cuantas líneas en la primera página. No adicione hojas de respeto o carátulas, pues es un desperdicio de espacio y papel. Emplee una fuente normal como Arial o Times New Roman en un rango de tamaño de entre 9 y 12, dependiendo de sus necesidades o de las indicaciones del instructor. El título no es una sección, pero es necesario e importante. El título debe ser breve e inequívoco, pero debe ser una descripción adecuada del trabajo. Una regla general es que el título debe contener las palabras clave que describen el trabajo presentado.
Recuerde que el título se convierte en la base para la mayoría de las búsquedas en línea. Si su título es insuficiente, pocas personas encontrarán o leerán su artículo. Nombres de los autores y afiliaciones. Los nombres de los autores o autor principal y la afiliación institucional tiene doble espacio y deben estar centrados debajo del título. Cuando hay más de dos autores, los nombres están separados por comas, excepto el último que está separado del nombre anterior por la palabra y. Abstract o resumen. En un párrafo se declaran los principales aspectos de todo el documento en la siguiente secuencia. Primero, declarar el propósito de la investigación muy claramente en la primera o segunda oración. Expresar claramente el diseño básico del estudio, como por ejemplo decir el nombre del método realizado con lo cual se obtuvieron los datos. Debe asegurarse de indicar las técnicas o tecnologías clave empleadas. Informar los resultados que responden a las preguntas que estaba haciendo en la introducción. Identificar las tendencias, cambios relativos o diferencias estadísticamente significativas que fueron sorpresivas. Finalmente, indicar claramente las implicaciones teóricas o prácticas de las respuestas que le dieron sus resultados al compararlas con datos de otros investigadores. Mientras que el título solo puede hacer la afirmación más simple sobre el contenido de su artículo, el resumen le permite elaborar más sobre cada aspecto principal del documento. La oración de su resumen debe mantenerse entre 200 y 300 palabras como máximo. Escribe tu resumen usando oraciones concisas pero completas y ve al grano rápidamente. Usa el tiempo pasado. Aunque es la primera sección de su trabajo, el resumen por definición debe escribirse al final, ya que resumirá el artículo. Para comenzar a componer su resumen, tome oraciones completas o frases clave de cada sección y colóquelas en una secuencia que resuma el artículo. Luego configure o agregue palabras para que todo sea cohesivo y claro. Una vez que tenga su resumen completo, confirme que toda la información que aparece en el resumen realmente aparece en el cuerpo del documento. Junto con el resumen, o en la parte inferior de este, se encuentran las palabras clave. Estas se emplean como anclas para los motores de búsqueda en Internet y generalmente hacen referencia a los conceptos teóricos generales que trabaja el artículo. Introducción. La función de la introducción es establecer el contexto del trabajo que se informa. Eso se logra discutiendo la bibliografía de investigación o marco teórico relevante empleando citas y resumiendo nuestra comprensión actual del problema que está investigando. Se debe indicar el propósito del trabajo en forma de la hipótesis, pregunta o problema que investigó y explicar brevemente su razonamiento y enfoque, y siempre que sea posible, los posibles resultados que su estudio puede revelar. La estructura de la introducción se puede considerar como un triángulo invertido, que va de lo general a lo específico. Eso implica que debe organizar la información para presentar los aspectos más generales del tema al principio de la introducción, y luego la información más específica al final de la introducción. En la introducción también se emplea mucho lo que es la bibliografía que se consulta, pues es una especie de marco teórico y por lo tanto debe contener lo que se denominan citas bibliográficas. Las citas son llamadas que permiten identificar una idea con una publicación, libro o revista. Los detalles de dicha publicación se ubican al final del artículo, llamados referencias bibliográficas, pero la cita ayuda a conectar la idea con las referencias bibliográficas. En nuestro artículo emplearemos las citas en formato APA. Cada cita en texto debe estar conectada con una referencia en la bibliografía. Podemos citar varias veces una misma referencia. Lo que no debe hacerse es colocar una cita sin referencia o una referencia sin cita. El formato APA puede ser demandante en el sentido de que las instrucciones son muy específicas. Sin embargo, hay maneras de realizar las citas y las referencias bibliográficas en formato APA o en otros formatos de manera más sencilla, descargando una aplicación gratuita llamada Mendeley, que describiremos en otro video. Si necesita escribir una fórmula matemática,
es conveniente emplear la función de Word de insertar fórmula. El manejo de esa función la explicaremos en un video posterior. Materiales y métodos. En esta sección se coloca los mecanismos que permitieron la obtención de los datos, los instrumentos empleados, los reactivos usados, los modelos biológicos empleados. Debe usar la voz pasiva en pasado, es decir, conjugaciones como se realizó, se mezcló, se transvasó, se tituló, etc. También debe escribir cómo se resumieron los datos, qué datos se midieron al final y cómo se analizaron estadísticamente. Si se emplearon solo estadísticos descriptivos como el promedio y la desviación estándar, o se emplearon pruebas de hipótesis como la prueba de T-Student de una o de dos colas. Resultados. La función de la sección resultados es presentar objetivamente sus resultados clave, sin interpretación, en una secuencia ordenada y lógica usando tanto texto como materiales ilustrativos de ser necesario. Una vez que se completen sus análisis estadísticos, deberá resumir los datos y resultados para presentarlos a sus lectores. Los resúmenes de datos pueden tomar una de tres formas: texto, tablas o figuras. Solo una de las tres. No exprese un mismo resultado dos veces de manera diferente porque es perder tiempo y espacio. Texto. Al contrario de lo que pueda haber escuchado, no todos los análisis o resultados implican crear una tabla o una figura. Algunos resultados simples se expresan mejor con una sola oración, con datos resumidos entre paréntesis, especialmente los que recopilan análisis estadísticos. Los resúmenes estadísticos de las pruebas se informan entre paréntesis junto con los resultados que respaldan. No se requiere mostrar el procedimiento, pues se asume que usted lo ha realizado con un software estadístico o como mínimo en Excel o una calculadora científica. Siempre informe sus resultados con una referencia entre paréntesis a la conclusión estadística que respalda su hallazgo, si se utilizan pruebas estadísticas en su curso. Esta referencia entre paréntesis debe incluir la prueba estadística utilizada y el nivel de significancia o alfa. Un ejemplo para un laboratorio de titulación de acidez en el cual se emplearon dos métodos diferentes: volumetría, o sea, determinación de pH con una bureta, y potenciometría, o determinación de pH con potenciómetro. En el texto podemos leer que la volumetría promedio, pH promedio de la bureta, fue 1,524 más o menos 0,013. Este valor de incertidumbre es obtenido a través de la desviación estándar. Lo mismo con el de potenciometría. Adicionalmente, se proporcionan los N de trabajo o cantidad de réplicas que se hizo para cada titulación. Adicionalmente, si se realizó una prueba estadística, se debe determinar prueba T, el valor de la T de la tabla y el alfa o valor de significancia 0,05. Otro modo de representar los datos es a través de tablas. Las tablas presentan listas de números o textos en columna. Cada columna tiene un título o etiqueta. Los valores en el cuerpo de la tabla se expresan sin unidades. Las unidades se van a colocar en la etiqueta. Por ejemplo, mol sobre litro. Cada tabla, adicionalmente, va a tener una etiqueta general o código que la nombra y un texto que resume o describe la información más importante de la tabla o indica cómo leerla. Las figuras son presentaciones visuales de resultado e incluyen gráficos, diagramas, histogramas, fotos, dibujos, esquemas, mapas, etc. Los gráficos son el tipo de figura más común y, al igual que las tablas, van a tener una etiqueta general o código y una descripción. Sin embargo, a diferencia de las tablas, el código y la descripción de una figura van a colocarse debajo de la figura, mientras que en la tabla su código y descripción van a encontrarse arriba de la tabla. Reporte lo inesperado. No caiga en la trampa de pensar que los resultados contrarios a lo que se esperaba son necesariamente datos incorrectos. Si realizó el trabajo bien, son simplemente sus resultados y necesitan una interpretación.
Si realizó mal el trabajo, entonces permiten dar una explicación de las desviaciones del procedimiento experimental y cómo impactan estos en los datos obtenidos al final. Discusión y análisis. Es la parte más importante del informe del laboratorio. La función de la discusión es interpretar los resultados a la luz de lo que ya se sabía sobre el tema de investigación y explicar nuestra nueva comprensión del problema después de tomar en cuenta sus resultados. La discusión siempre se conectará con la introducción por medio de la pregunta o hipótesis que empleó, la literatura que citó al principio, pero no es una simple repetición, sino más bien una comparación. Las preguntas fundamentales para responder la discusión y análisis de resultados sin caer en el bloqueo del escritor son las siguientes. ¿Sus resultados proporcionan respuestas a las hipótesis de trabajo? Si no es así, ¿cómo se interpretan los hallazgos? ¿Sus hallazgos concuerdan con lo que otros han demostrado? Si no es así, ¿sugiere una explicación o alternativa o quizás un error de diseño imprevisto que expliquen sus resultados? Dadas sus conclusiones, ¿cuál es nuestra nueva comprensión del problema que investigó y cuál sería el siguiente paso de investigación? ¿Qué otros experimentos derivados del descubrimiento hecho pueden realizarse posteriormente? Un aspecto clave es no introducir nuevos resultados en la discusión, aunque ocasionalmente puede incluir en esta sesión tablas y figuras que ayuden a explicar algo de lo que está hablando, no deben contener datos nuevos de su estudio que deberían haber sido presentados anteriormente. Pueden presentar diagramas de flujo, acumulación de datos de otras investigaciones diferentes o algo que muestra cómo un tipo de datos conduce a una correlación con otro. Por ejemplo, medidas realizadas por otros grupos de investigación del mismo problema que usted está analizando. Finalmente, las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas son lo que diferencian un artículo elegante de un fraude. Permiten el reconocimiento de la propiedad de autores previos e inserta el documento en una comunidad científica. Aunque existen muchos formatos de bibliografía, el más empleado es el formato APA. El formato APA distingue entre cita, que va al interior del texto, y la referencia que se le coloca al final en la sección de referencias bibliográficas. Como mencionamos anteriormente, estas son indicaciones muy concisas y que pueden demandar mucho tiempo de manera innecesaria, por lo que en la actualidad muchos investigadores emplean aplicaciones específicas que sirven como gestores de bibliografía, muchos de los cuales son gratuitos. El más común es Mendeley, pero existen otros.